Mm. Profesor, Mande. en lo que llegan los demás, una pregunta. La Sí. última actividad, ahorita estaba viendo la plataforma Ujú. y la dejé en borrador, nunca le di enviar de tarea. ¿Eso afecta? ¿La actividad 5 o la 6? No, a las 5. Ah, no. Bueno, sí, sí me parece que es en borrador, pero a mí no me afecta. Igual la puedo revisar hasta ahora sí. Entonces ya no hay problema sobre eso. Sí, no hay problema, no te preocupes. Ok, gracias, profe. ¿Para servirte? Bueno, al parecer ya se fue. Espero que no vuelva otra interferencia. Así que comenzamos. O más bien, continuamos. ¿En qué nos quedamos entonces? ¿Y ahora?
¿Qué le tenemos? Hay que ver, ¿qué recalculamos? Primero calculamos esta con el diferencial de X, luego calculamos esta de abajo con el diferencial de Y, y por obvias razones, restamos la de abajo con esta y nos queda solamente esta. Como pueden ver algunos, o como pueden pensar, tal vez no parece una C, ¿verdad? Aquí es donde entra la creatividad para pasarse pasos, para hacer todo simple. Decía el buen Steve Jobs, o creo que fue Bill Gates, no sé si fue el de Microsoft o el de Apple, pero ¿qué decían? Siempre pongo al trabajador más huevón a hacer el trabajo más difícil. ¿Por qué? Porque en su vanidad de hacer todo más fácil, va a encontrar la manera más eficaz de hacer ese trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta y, y puedo seguir calculando la C con más funciones, haciendo las demás partes. Pero si yo tengo esta, que es la parte de arriba, no la puedo poner también así la parte de abajo, es decir, simplemente la reflejo. Y entonces para hacer la C, simplemente pongo un vil rectángulo en medio. Eso ya es una C, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dicen? Simplemente restarme pasos. Es decir, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el hijo de Doña Esther? Simplemente conocer el área superficial del pastel. ¿Para qué? Para después multiplicarla por altura y que le quede el volumen. Con ese volumen y la densidad de los pasteles ya puede calcular la masa y ya puede calcular el presupuesto, que es en sí lo que queremos. Nunca perdamos de vista lo que estamos haciendo, lo que se quiere al final. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a complicar un poco más las cosas. Sale. Y ahora, eso ya parece una C, quiero pensar, pero ¿les gusta esa C? En lo personal a mí no, ¿verdad? En lo personal a mí no. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para que esa C parezca más una C, para que me guste más? Simplemente hay que cucharear otra vez, es decir, probar, tantear, a prueba y error, a prueba y error. Dicen por ahí unos que es el método del tonteo, no tanteo, pero bueno, si eso me lleva más fácil a mi resultado, dicen por ahí también, el fin justifica los medios. Así que, ¿qué fue lo que hice yo? Me parecía muy ancha de la parte de arriba, yo lo tenía hasta -1, la bajé hasta 0.6 y le hice un poco más angosto de acá. Tal vez así no parezca una C del todo, pero si yo continúo ahorrándome pasos, ¿qué es lo que hago? La reflejo y luego, ¿qué falta aquí? Un vil rectángulo. Un vil rectángulo que tal vez yo pueda calcular con base por altura, no hay problema, siempre y cuando, es decir, en los problemas que yo les dejé, tienen que usar funciones para la mayoría, más no para todo, porque por ejemplo, aquí cómo calcularían el área bajo esas funciones? Pues sí, las podrían hacer, ¿verdad? Son constantes, hacen un diferencial de Y y listo. Pero no tiene mucho sentido porque si es un cuadrado. Y ya esto de lejos, ya lo podemos ver como una C, ¿verdad? Vamos a ponerlo más de lejos para que se alcance a apreciar mejor. Si vemos las miniaturas de acá, aquí ya parece más una C esto, ¿verdad? Tal vez la pudiera modificar más para que quede más a como me gusta, pero en sí, ¿qué es lo que quiere Doña Esther? Sí, simplemente dar un presupuesto, es decir, hace esto, le dices, ¿sabes qué? Tu pastel va a costar tanto, va a medir tanto, y se va a ver así. Ya si la gente le dice, me gusta o no me gusta, ya es lo que tiene que hacer después. Pero en sí nosotros nos vamos a quedar con la primera aproximación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí en claro? ¿Qué fue lo difícil? Lo difícil en sí no es calcular el área bajo la curva. Lo difícil en sí es pensar, como quien dice, fuera de la caja. Saber qué podemos hacer, saber cómo se puede hacer. ¿Para qué? Para hacerlo todo más fácil. Aquí, ¿cuál era el truco? No era, las integrales estuvieron estuvieron demasiado sencillas. ¿Cuál fue el caso? Déjenme abrir el GeoGebra para que veamos cómo lo fuimos haciendo. El caso aquí solo fue entender qué fue lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que queremos llegar? ¿Cómo podíamos llegar a eso? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí no me interesaba que fuera cuadrada arriba, que yo la podría hacer redonda. Entonces es más fácil. Comienzo con una X cuadrada.
Nada más déjenme cargar esto, que no sé por qué no está cargando. Bueno, a lo mejor no va a cargar porque estoy usando el internet con la reunión, pero bueno. Si yo tengo una X cuadrada, eso es eso es por eso mi primera parte de la presentación se centró en cosas que debemos que recordar. Las funciones y cómo se transforman. Por ejemplo, si yo comienzo con una X al cuadrado, ¿qué voy a tener? Esto. Pero yo quiero empezar con la parte de arriba de la G, de la C. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerle un menos para que se voltee, para reflejarla. Pero ya aquí me quedó muy abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le sumo dos unidades y la voy a recorrer para arriba. Ya se ve, ¿no? Y entonces la parte de abajo, ¿por qué? Porque tiene que ser ancha. Le pongo simplemente otra X cuadrada. Otra X cuadrada. Pero pues la tengo que voltear. Le pongo un menos. Y en lo personal a mí como que no me gusta así que la voy a subir más una unidad. Ya se ve de un buen ancho, pero aquí el ancho ya se hace más pequeño. Por lo tanto, la voy a hacer más chiquita. Tal vez así. No es mucho, vamos a ponerle menos. Y ya aquí es lo que les había dicho que se conoce como capricho lírico. Nosotros vamos poniendo las funciones a como queramos para ver cuál nos gusta más. Esta tal vez se ve bien, pero ahora me parece muy ancha de acá arriba. ¿Qué es lo que hago? O puedo subir esta o simplemente bajar esta. La bajo hasta 1.5 y ahí ya tenemos la C. La parte de arriba de la C, suponiendo que que yo no me estuviera con el capricho de no querer la redonda. Entonces, si se entiende eso, ya podemos llegar a lo demás. Es decir, la actividad no está hecha para que piensen demasiado, para que las integrales sea lo difícil, sino está hecha para que puedan aplicarlas, saber cómo podemos aplicarlas. En este caso, ¿cuál es? Usar las funciones necesarias para tener una figura. Por ejemplo, la del tangram. ¿Conocen qué es un tangram? No. ¿No? ¿Has jugado con un tangram en el jardín de niños? No lo recuerdo. Sí, Es un jueguito que tiene triangulitos, círculos, romboides y se hace figuras con ellos. sí. Oh, ya. Diego, no hables tan fuerte. Por ejemplo, miren, tenemos esta. ¿Cómo podemos hacer ¿Cómo podemos hacer aquí un triángulo? Simplemente con tres funciones. Yo propongo que una sea y igual a X, luego que otra esté acá. ¿Cómo? Simplemente la volteo X cuadrado. y es igual a menos X. No, ¿qué pasaría si hago X cuadrada? Aquí le puse X, perdón, tiene que ser Y. X cuadrada es una parábola, ya es algo redondo, pero yo estoy sumando esto. Ya aquí puedo tener un triángulo, ¿se ve como un triángulo, no? ¿Por qué? Vamos a suponer que yo quiero formar el triángulo con el eje X, ¿por qué? Porque al calcular el área bajo la curva va a ser así. Así que vamos a moverla, ¿cuánto? A la derecha. Simplemente hay que hacerla más 2. Ya se movió a la derecha. Ya aquí tengo un triángulo con simplemente dos funciones. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? ¿La puedo integrar con respecto de X? No. ¿Por qué? Porque no voy a saber cuál es la función dominante. Tendría que integrarla respecto de Y. Así la función dominante ya sería la azul y la no dominante la verde. Y se está entendiendo qué es lo que se quiere, No, yo no. ¿no? Es decir, aquí lo que queremos no es tener una integral complicada. Las integrales es lo más fácil de la tarea, por así decirlo. ¿Qué es lo más difícil? Lo que se ocupa más, hacer lo que es las figuras. A ver, vamos a buscar una figura de Tangram un tanto sencilla para poder hacerla. Vamos a ver cuál es la más sencilla aquí. Todas están muy fáciles. Todas están muy difíciles, más bien. Un gato. ¿El gato? Ajá. ¿Dónde está el gato? Aquí, este primero. Bueno, parece Ajá. gato. Es casi lo mismo.
Aquí hay que ver qué es lo que necesitamos en sí, cuáles son las funciones que requerimos. No vamos a empezar a hacer triángulos porque sí, simplemente hay que ver el contorno, que es el que queremos a esta cosa. Bueno, vamos a ver, comenzamos aquí con un triangulito acá. ¿Sí se puede ver? Sí. Ajá. Bueno, vamos a ver la imagen de pestaña nueva. Imagen. Ya. Miren, comenzamos. De hecho, este triángulo lo podemos hacer simplemente las orejas y la mitad de la cara. Vamos a regresarnos a GeoGebra. Bueno, déjenme quito esto. Lo sacamos para acá. Aquí en sí, ¿qué tenemos esto? Esto, si lo volteamos para abajo, ya sería la barbilla del gato, ¿verdad? Bueno, vamos a decirle zorro, ¿por qué? Porque aquí dice zorro. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Hacer nada más las orejas. Podemos pensar lo que es un poco complicado, pero nos la podemos complicar tanto como queramos. Vamos a hacerla de la forma fácil. Yo ya tengo este lado, a ver, ¿cómo leen ustedes? Simplemente este sería, vamos a poner lo que este sería el eje y mi integral va a ser desde 0 a 3, por así decirlo. Así que una oreja tiene que estar aquí, tiene que llegar a 1.5 y la otra salir de 1.5, ¿verdad? Aquí esta sale, vamos a restarle menos 0.5 para recorrerla. Bueno, de hecho era la otra. Sale, una pasa por 1.5 y la otra quiero que llegue acá. ¿Cuánto me falta para el 1.5? Me falta 1 menos 1.5 y ahí tenemos los triangulitos de la cabeza. Pesa. Si yo hago mi integral, bueno, déjame cerrar esto. Y aquí tenemos esto. Si yo calculo esta integral y solo obtengo la mitad de este triángulo y la mitad de este triángulo, entonces, ¿qué hago? Simplemente desplazarla para arriba. Es decir, en lugar de tener x menos 1.5, ¿cómo le hago para desplazarla para arriba? ¿Cómo le hago? Bueno, simplemente la voy a continuar moviendo. ¿Por qué? Porque aquí tal vez es la clave de esto, cucharearlo. X igual a 3.5, sale. Entonces ya, miren, aquí podríamos tener esta área. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Calcular la integral. Integral entre función. ¿Cuál función? Vamos a empezar con esta. Ay, ya me la. No me la puso bien, así que vamos a borrarla. Borrar. Yo quiero que esta sea. Para que me le ponga una letra, así. Bueno, ya esta me la quitó. Vamos a ponerle así. Qué raro. Aquí tengo X más 1.5, ¿verdad, Sara? Ah, genial, mi computadora se está trabando. Perdón las pequeñas dificultades técnicas. Esta era menos 1.5, ¿sí? ¿Y la otra cuál era? Era 3.5. La primera o la segunda. Ay, no me acuerdo. Pues bueno, aquí no me funcionó, me quedó muy para allá, así que yo la voy a hacer para acá. Como les comento, esto ya escucharé, ya es como lo quieran hacer. Sale, entonces yo digo que a esta le falta. Vamos a ponerle más 2.5. O bueno, menos 1.5 para recorrerla para acá. No, se fue para abajo. Así que hay que hacerle más 2.5 entonces. Ya me quedó aquí un poco abajo. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? La quiero subir. Pero aquí la función de X no la puedo subir, así que la voy a recorrer más para acá. O bueno, simplemente recorro esta para acá, en lugar de la otra.
Como les comento aquí, ya no es seguir un camino lejos, un camino corto, sino es el camino correcto. No hay ningún camino correcto, sino es el que yo quiero. Aquí ya tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense. Tenemos ya la oreja, que tengo esto, y ya tenemos esto. Esto lo quiero un poco más arriba, no hay problema, recuerdo las dos funciones. En lugar de ponerle más 2.5, voy a ponerle más 0.5. Bueno, no funcionó. Más 3.5. Y ya empezó un poco más alto. Ahora sí, ya puedo yo calcular la integral para sacar el área integral de la función f desde f va a ser desde 0 hasta 2.5. Desde 0 hasta 2.5. Esa integral. Y luego ¿Cómo la hizo otra lo de integral. la integral? ¿Mande? Ese primer comando lo pueden encontrar fácil en YouTube. Hay muchas maneras de hacerlo. Y la otra es mi función g desde 2.5 hasta que estará bueno. Vamos a ponerle hasta 5 para que sea equitativo. Y ahí está. Ya tenemos la primera parte del gatito o del zorro, como lo quieran ver. Nada más ahí. Esta es morado más oscuro. Profe, haga de nuevo lo de la integral, por favor. Es solamente comando. Hay muchos comandos. Por ejemplo, aquí yo elegí el primero, integral. Me dice que este comando es integral, función, extremo inferior, extremo superior. Vamos a borrar esta y vamos a hacer la primera. Vale, escojo este comando. Función. ¿Qué función quiero hacer? La F. Le doy para un lado y escojo el extremo inferior del intervalo. ¿Cuál es mi extremo inferior? Eso ya lo sabemos por teoría, ¿verdad? Pongo el 0 y extremo superior 2.5. Y ahí tengo mi integral. Recuerden, esta herramienta les puede servir mucho, pero de todos modos yo quiero que las integrales me las hagan paso por paso. Es decir, que sigan los 8 pasos que tenemos allá. Vamos a ponerle a este un área, ¿cómo me la tiene aquí? Esta me la tiene moradita y esta morado más oscuro. Es como café. A ver cómo vamos a colores. Es como acá, yo digo que es este. Bueno, no cambió mucho. Y este sí vamos a ponerle morado. Y ahí tenemos eso. Esto, como les digo, ya puede ser una parte del gato. Nada más nos faltaría, ¿qué? Lo de abajo, para hacer la barbilla. Vamos a hacer la barbilla de una vez para que no haya mucho problema. Yo, Los bigotes. ¿mande? Sí, la barbilla y sus bigotes. Los bigotes, pues pueden ser a unas funciones así. Les comento aquí. Lo difícil de la actividad no son las integrales. Lo difícil es que ustedes comiencen a pensar fuera de la caja para poder hacer las formas que no se les complique tanto. Por ejemplo, yo aquí voy a empezar con una función nada más X. Veo que está para el otro lado, simplemente le pongo menos X. Y aquí está para acá. Entonces quiero hacer una función, ahora sí, una función X que esté desfasada para acá. ¿Cuánto? 5 unidades. X menos 5. Y ahí está la barbilla del gato. Bueno, va a quedar medio descabezado, pero bueno. Para no hacerlo tan grande, ¿ahora qué hago? Pongo el primer comando, integral. ¿Integral de qué función? Esta otra moradita, que es la H. ¿Desde qué valor? Desde 0 hasta 2.5. Desde 0 hasta 2.5. Ahí está esa. Vamos a cambiarle el color a la H. Vamos a ponerla... ¿Qué color tenemos? Rojo. Y luego vamos con la integral de la P verde. Integral. ¿De qué función? De la función P. ¿Desde qué intervalo? Desde el 2.5 hasta el 5. Y ahora, para verlo mejor, apagamos las funciones. Oh, qué bonito. Y ahí ya tenemos la cabeza del zorro. Que en sí no va a ser exacto, ¿verdad? Porque yo me estoy guiando aquí, lo hice al tanteo, al azar nada más.
ustedes ya la pueden hacer mucho mejor. Eso es en sí lo que voy a evaluar. Y como pueden ver, aquí ya me está dando un resultado de las áreas. Y entonces ya al final ya solamente vamos a sumar las áreas. Ya solamente sumamos las áreas, nos va a salir 5 más 5. Bueno, aquí el problema es que no nos da el valor absoluto, ¿verdad? 5 más 5 me va a dar aquí 11.2, 11.2 más 6.2, ¿cuánto me queda? 17.4. Mide 17.4 el área, así que lo multiplicamos por el alto del pastel, que era más o menos, ¿cuánto les dije? 10 centímetros. Tengo un volumen de 170.4. Ya eso yo se lo doy a la señora Esther. Ella conoce la densidad de sus pasteles y con eso saca cuántos kilos de masa se va a llevar para hacer esto. Y ya, Ah, ya. los pasteles se venden por kilos, ya con eso tenemos el presupuesto. Y con eso se lo entregamos al señor, ¿verdad? Al cliente. Si nos dice el cliente, pues yo le quiero una cabeza más larga, que eso es más para abajo, pues ya no hay mucho problema. Simplemente modificamos las funciones para hacer esto. Pero en sí, lo que yo les voy a calificar, lo que valga tanto es la complejidad de las funciones, qué tanto se las ingenian. Por ejemplo, si ustedes ponen unas funciones muy fáciles, muy sencillas, pero el resultado final se parece demasiado a la que quieren, les voy a apoyar, tal vez hasta les ponga más de 10 puntos en la actividad. En cambio, si ustedes me ponen funciones, aquí sí, ojo, no quiero funciones de círculos ni de parábolas. Si usan una función de círculo, tienen que usar por lo menos otras 3 que no sean de círculos. Es decir, sí pueden usar la ecuación de un círculo, pero no la hagan no se valgan de eso. De hecho, por eso lo que es la P, yo les especifiqué que la quería no redonda. Dice, ahora ya se entendió cómo es la actividad. Sí. Sí. Simplemente de hecho, eso es en lo que se basa la actividad, en el pensamiento ingenieril. Yo quiero que tengan la capacidad para ver las cosas fuera de esto. Porque, por ejemplo, si yo les dijera de primera instancia, a ver, háganme esta figura con funciones, tal vez no la pudieran entender bien, pero ya así viste de otra manera ya se puede ver diferente, ¿verdad? O por lo menos quiero pensar que sí. Entonces, ¿ya no hay alguna duda con la actividad? No, creo. Es para el lunes, ¿verdad? Por el momento no. Por el momento no, bueno. Ya lo demás, como les digo, nada más es cuestión de que se pongan a pensar. De hecho, por eso la dejé en equipo. ¿Por qué? Porque esto va a ser mucho más fácil si se juntan ustedes en equipo. ¿Por qué? Porque de hecho eso es lo que hacen. Cuando yo trabajaba en el CIT, que es Departamento de Desarrollo Tecnológico, hacía máquinas para la empresa. A veces estábamos enfrascados en una máquina que ya no sabíamos pensar. Ya no podíamos pensar afuera de la caja. ¿Qué es lo que hacíamos entonces? Veíamos a cualquier alumno pasar. Cuando yo trabajaba en desarrollo tecnológico, ya estaba en maestría. Así que yo veía a cualquier alumno pasar de primero a segundo y decía, hey, vente para acá. Y le preguntaba, le hacía la misma pregunta que yo tenía. Y como él no estaba atado a las limitantes que yo tenía en mi mente, me daba una respuesta mucho más creativa y mucho más útil. Por eso les comento que esto es mejor que lo hagan ahora sí, en equipo, que no se lo dividan. Que por lo menos que estén por WhatsApp o por lo que sean, pero que digan una reunión de Zoom. Es decir, por ejemplo, que yo esté atorado aquí, diga, ¿y cómo le puedo hacer la cabeza más grande? Tal vez yo no tenga la respuesta, pero alguien más que no sabe cómo hizo esto, pues hace esa función para arriba nada más, o hace esa función para arriba, o mueve para acá, o mueve para allá. ¿Por qué? Porque él no sabe ya lo que hice. Ya no está limitado a mi pensamiento. ¿Sí se está entendiendo? Sí. Pues bueno, esperemos que sí se entendiera. Igual, como les comento, yo les voy a subir estas dos sesiones también a YouTube y les paso el link por si las quieren volver a checar. Pero eso es lo importante. Órale. ¿Qué es lo importante aquí? Creatividad. Saber qué creatividad tenemos, cómo la vamos y cómo desarrollarla. ¿Todo para el lunes? Todo para el lunes exactamente. ¿Por qué? Porque la plataforma ya no les va a dejar subir nada después del lunes. Ese también es el pequeño problema. De hecho, también esa fue mi principal limitante por la que dejarla en equipo, para que
para que tuviera menos trabajo y pudieran subirla más fácil. ¿Sí? Ok. ¿Y esa Vale. dónde la vamos a subir? ¿En qué parte? En el foro. Ok. En el foro, en la parte de avisos, donde vienen las instrucciones, ahí les dice un apartado que dice que súbanla aquí como réplica. Es decir, se meten al foro en avisos, le ponen réplica y ponen el archivo allí. Le Ok. mando mi trabajo le mando mi trabajo de actividad extra y mis integrantes de equipo fueron tal y tal, y abajo el archivo. Recuerden, el archivo va a ser igual que las tareas, va a tener las mismas limitantes, es decir, los elementos de la portada, el nombre tiene que ser tal en PDF. La única diferencia aquí es que va a ser, ¿cómo? Que en la portada va a tener el nombre de todos. ¿Sí? Ok. Y no es necesario que todos los integrantes suban el archivo. Con que uno lo suba, está bien. También otra cosa, por favor, en esta sí esmérense en hacerlo bien claro. Que no te tenga mucho, que no esté muy pequeña la letra, que no se vea bien. Al sacar las fotos, si van a sacar fotos, si van a escanear, que se vea bien. ¿Por qué? Porque esta actividad sí requiere mucha claridad. ¿Sale? Ok. De hecho, fíjense que algo curioso, no, ¿verdad? Esta es el área de la verde. Esta es el área de la verde y esta es el área de la café. Pues sí, el área de esta es prácticamente igual. Así que yo pude no haber hecho esta integral, simplemente como quisiera la mitad de la cabeza del zorrito y la multiplicara por 2. Pero bueno, también si me hacen el dibujo para todo, o sea, yo les voy a contar todo. Desde la complejidad de la figura hasta qué tan fácil la hicieron, toda la creatividad les voy a contar. De hecho, les había dicho, el último ejercicio vale 50%, es decir, si la actividad vale 10, vale 5 puntos. Si ahí alguien se anima a hacer una función más complicada, por ejemplo, la función del corazón, la función, no sé, se me ocurre, del escudo de Batman, va a tener más valor. Es decir, esa actividad vale 10 puntos, pero dependiendo de lo que hagan, puede valer más. ¿Sí? Que estoy haciendo, bueno, estoy revisando. Bueno, entonces, si ya no hay ninguna duda, yo creo que ya dejamos hasta aquí, ¿verdad? ¿O hay alguna ¿Ya duda? nos, ¿Mande? ya nos mandó el archivo para la actividad que íbamos a mandar? La parte de la... Están en el foro los dos. Me parece que Ok, en el grupo de Facebook subí el link del foro. ok. ¿O quieren que se las mande al WhatsApp también? Sí, porfa. Sale, entonces ahorita se las mando, nomás termino esto. Ok. Sale, entonces hasta aquí sería todo, ¿verdad? Igual Sí. como les comento, esta reunión también las voy a subir a lo que es YouTube, para que por si les quieren ver otra vez. Sale, entonces nos estamos viendo el miércoles. Adiós. Ok. Adiós.